Hola, profe. Buenas noches, Milagro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar con lo tuyo, que había quedado pendiente de ayer. Sí. Yo quería aclararle que, bueno, yo vivo sola, entonces por eso tengo complicaciones. Ya me ha pasado con el parcial de la profe Aymar, de que lo tuve virtual y también me pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, o sea, es algo que tengo que solucionar. Pero ya, para, yo supongo que para ya el mes que viene podría poder tener conexión. Pero Eh, ¿y cuál es tu problema? ¿Que no tenés conexión a internet? claro, yo no tengo mi wifi propio, Ujú. Bueno, por eso. bueno, pero vamos a lo que nos convoca ahora. Sí. Bien, yo estoy compartiendo, ¿lo estás viendo? Sí, yo lo tengo acá en la computadora. Bueno, ese es el trabajo tuyo que vos me enviaste. Sí. A ver, comentame un poquito cómo lo pensaste, cómo lo trabajaste. Eh, Yo todavía no entiendo por qué no se me guardó el nombre, porque primero puse crear la base de datos y lo ejecuté y después lo borré y empecé con las tablas, Ujú, bien, como bien, seguía en las clases. Y está después, bueno, bien. empecé con la tabla de selección Ujú, y, o sea, en la clase que yo a medida iba escuchando, que yo también me di cuenta que había hecho, por ejemplo, en la tabla de selección había puesto código de selección cuando podía haber puesto ID. Porque yo me di cuenta, o sea, me di cuenta que ujú. era la única tablet que no tenía ID. O sea, no como que me sonaba raro que no tuviera ID. Bueno, pero vos ahí cómo lo estás definiendo, código de selección. Y como ID, como la primera, ¿cómo se llama? La primera, la, la clave foránea. La No, primera, ¿cómo se llama? La clave primaria. la clave primaria, sí. Vos la estás definiendo como clave primaria, pero ¿qué tipo qué tipo? Vos acá estás poniendo Seria. serial. Sí. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso después cuando vaya, o sea, se va autoincrementando, se va poniendo como otras selecciones. Que vaya Bien. autoincrementando. Entonces, entonces vos estás tomando el código de selección. Sí. ¿En qué formato va a ser? Yo cuando traiga una selección, el código de selección, ¿cómo va a ser? ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser? Va a ser autoincremental, o sea, se va a Sí. ir, ¿Pero qué va a ser? ¿Va a ser números, letras? y no, va a ser números. Va a ser números. Y se Sí, va a ir, sí. y cuando yo cargue una selección, le tengo que indicar desde qué número arrancar. ¿Cómo es eso? O yo cuando cargue la selección, ¿qué tengo que indicarle? Todos los atributos, todos los campos, eso, con el código de selección, el nombre, la confederación. Claro. O sea, esos son todos los atributos. Bien. Y el código de selección también lo tengo que poner cuando yo la vaya agregando, por lo que vos definiste acá. Sí. Bien. No, en realidad no. O sea, el código de Mm. selección no lo tengo que indicar. Al ser serial, va a ser autoincremental y se va a generar automáticamente. Esas son las características Claro. del serial. Sí, ¿Sí? sí. Que se va a autoincrementar y se va a generar automáticamente. Sí, Bien. sí. Bien. Después veo ahí que tomaste el ranking FIFA. Decime qué restricciones de seguridad le pusiste al ranking, de integridad le pusiste al ranking FIFA. Le puse que era entero, que era no Sí. nulo, y era único porque cuando están en ranking, o sea, no puede haber dos selecciones en una misma categoría, por así decirlo. Bien. Pero según tu tabla, sí puede haber dos Argentinas. ¿O no? No, ¿Segura? sí. Si yo pongo como nombre, vos me pones que es non null, pero nunca me pones que es único. Ah, yo lo tengo acá puesto. Bueno, pero yo me estoy basando en el que vos me enviaste. Sí, sí, Que vos perdón, me- perdón. En el que Sí, vos me sí, enviaste no dice único. Entonces, sí, según esta perdón. tabla, yo puedo cargar dos veces Argentina. Entonces, para que Sí. tengas en cuenta de prestar atención en las cosas que son únicas, ¿sí? Sí, eso Bueno, no lo agregué, pero bien, acá en la compu lo tengo, porque yo lo estoy viendo en mi compu. bueno, seguimos. Después creaste, selección no tiene ninguna clave foránea, por lo que veo, está bien. Sí, Después creaste la tabla jugador, que ahí sí colocaste un ID, que está muy bien. Después tenemos el mismo error.
acá pones DNI, varchar 25. Sí, yo en eso quise poner char por el tema del DNI, pero no sé cómo son los DNI de otros países, por Bien, ejemplo. no, es que está bien como varchar. Sí, Está bien. bien. En Y realidad ahí sí tendría que el haber DNI no va, puesto único. como char, va como varchar, porque no sabemos cómo son los DNI o los pasaportes de otros países. Claro, por eso no lo Lo que puse. sí tendría que ser acá es único también. Sí, sí, también ¿Bien? me olvidé. Sí, Prestar atención a esas cosas, el nombre y apellido está bien, fecha de nacimiento está bien, posición varchar está bien, número de camiseta, está perfecto, código de selección, está bien, y acá pusiste las 2 claves foráneas. sí, En realidad, una clave foránea y un check de camiseta. sí. Eso vi también que lo han hecho los chicos, bueno, está bien. Sí, Bueno, porque me dijo el Santino que ahora se puede usar, o se van a usar está, solamente camiseta del 1 al está 26. perfecto. Bueno, vos acá usaste la palabra reservada constraint, la Sí. definiste, le indicaste que es clave foránea. Bueno, ¿qué diferencia hay? O explícame vos si esto funciona lo mismo si yo esto lo saco. ¿Cómo? Va de vuelta porque estoy. ¿Estás viendo lo que estoy compartiendo o no? Sí, Bueno, fíjate acá lo que yo selecciono. Vos acá pusiste constraint sí, y le indicaste que clave foránea y demás. Si sí. yo esta línea la modifico y le saco esto, ¿funciona lo mismo? No, porque si no, no lo estaría relacionando. No, funciona lo mismo. Sí, ¿Sí? Esto es opcional. Poner esto lo habíamos explicado en clase. El bien, tener el constraint o no tenerlo es lo mismo. bien, Lo que cambia es que si yo no tengo esto, la clave foránea no va a tener un nombre definido, sino que Postgres me va a asignar un nombre aleatorio y cuando yo lo tenga que referenciar, se me va a complicar porque no voy a saber cómo llamarlo. claro. ¿Sí? Pero la Bien, tabla, la estructura de la tabla se crea lo mismo, esté o no esté el constraint. ¿Está claro? bien. Sí, sí, Bueno, sí. perfecto. Seguimos el cuerpo técnico. Eso está muy bien. Está muy bien. Unidad integrante, una clave primaria. El apellido, el nacimiento, cargo, nacionalidad. Está bien. La clave foránea, está perfecto. Estadio, bueno, acá en los estadios no pusiste casi ninguna restricción, o sea, vos podés cargar según tu tabla, según tu Sí. estructura, puedo cargar el estadio sin el nombre, sin la ciudad y sin el país. No, eso me olvidé también. Claro, ahí tenerlo en Me cuenta que olvidé. por lo menos el nombre tiene que estar. Ponele que vos digas, Sí, bueno, no cargamos el país, no cargamos la ciudad. Bueno, ponele. sí, Pero pero no, el igual, nombre en toda tabla, ya sea de un producto, una descripción de un producto o lo que fuera, siempre es sí, non null y generalmente es único. claro, ¿Sí? sí, Aunque puede haber 2 estadios con el mismo nombre, así que vamos a considerar que único no es necesario, pero sí claro. tiene que ser non null. Sí, ahí no, ¿Bien? no sé por qué no puse nada. Bueno, tenerlo en cuenta eso. Sí, En partido, también, bueno, serial, muy bien definida todas las claves primarias. Fecha, date, hora, time. Dividiste la fecha y la hora. ¿Cómo el date y el time? Que vos lo pones acá. bien. Por qué lo separas? O sea, a ver, ¿cómo tengo que ingresar yo el formato date? Que vos pusiste fecha. Y pondría, ¿Cómo? digamos, el día. Y el time no sería, o sea, las horas, los minutos. O La sea, hora y los minutos. el date ¿qué sería? La fecha, o sea, la fecha del día. La fecha del día. Bueno, ¿y en qué formato sería ese date? Eh, ¿Cómo formato? ¿Y en qué formato? Vos me decís el día 13 de agosto, por ejemplo. No, no sé, se va separando con dos, de a dos, digamos. Por ejemplo, 01, Qué va primero? El día? claro, el No, día, no, va ¿no? primero el año. El El año, año, ah, el el mes y el año, el día. mes y el día, al revés. ¿No? ¿Y el time? Y sería la hora y los minutos. Y los segundos. Sí, Si voy a poner time, me va a tomar horas, minutos y y segundos. segundo. Hay que tenerlo en cuenta porque si lo voy a cargar, ese es el problema, no el problema, pero la condición que tiene cuando nosotros empezamos a fraccionar mucho la fecha. Si Sí, nosotros vamos a tomar date y vamos a tomar time, son año, mes y día,
y hora, minuto y segundo. Si falta alguno de esos campos, me va a dar un error de integridad. Bien. Está bien que lo separe, pero Sí, yo te lo pregunto porque vos lo pusiste. ¿Sí? claro. Entonces tienes que tener en claro eso. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Seguimos a ver. Acá hiciste el check de equipos diferentes. Sí, Muy bien, me parece muy bien que esté definido así, porque muchos le ponen check y no lo renombran. Y acá claro. vos ya con el check estás diciendo qué es lo que hace el check. Entonces está bueno. Claro, aparte yo, como no entiendo casi nada de fútbol, lo puse porque si no, no iba a entender nada. Bien. Por último, las incidencias. Muy bien. Muy bien. Y explícame las dos claves foráneas que pusiste ahí. Explícamelas. La primera Sí. es la que relaciona, o la incidencia con los jugadores, sí o sí tiene que haber, porque si no, o sea, si no, no. O sea, en realidad no sé si sí o sí, porque no siempre hay una incidencia en los partidos, pero siempre tiene que haber referido a un jugador. No puede haber una incidencia si no hay un jugador, o sea, si no lo hace un jugador, digamos. O sea, no puede existir incidencias si no existe un jugador. Claro, si no lo hace un jugador a la incidencia. Esa es la Bien. primera. Y la segunda, las incidencias tienen que estar en los partidos. No sé si afuera de los partidos, o sea, afuera, digamos, de la cancha hay incidencias, pero también. Bueno. Bueno, te hago una pregunta. Vos definiste acá en estadio. Sí, ¿Dónde está? Acá. Vos definiste fecha de inauguración, date no null. sí. Y el enunciado a vos te pide registrar el año de inauguración. Ah, Está bien. Si vos tenés que cambiar esta línea acá para registrar únicamente el año, ¿qué cambio harías? eh, pondría. ¿Tengo que identificar el año solamente? Si vos solamente te piden que ingreses el año, que no quieren ingresar toda la fecha, sino únicamente el año. No sé si tendría que poner check y pondría entre paréntesis el año, ¿o no? Mm, No. no, no, porque el check, vos estás. ¿El check cómo lo usaste vos acá? El check es para comprobar algo. Claro, que se haga algo. ¿Está bien? No, que se compruebe algo. Como en este Sí. caso, que vos estás comprobando acá, ¿qué cosa? En este Ah, check de, sí, en que este, en este check de equipo diferente, ¿qué estás comprobando vos? que los equipos sean diferentes. Bueno, entonces, vos acá no tenés que chequear nada. Yo te estoy pidiendo que vos me cambies esta línea. ¿Sí? Yo te digo, bueno, esta línea no va más. ¿Sí? Sí. La comentamos, no va más. Yo quiero que acá vos me digas cómo yo puedo poner un atributo que sea año, inauguración. ¿Qué tengo que poner después? Y pondría. Ay, no sé cuándo se pone alguna fecha exacta, la verdad. Y bueno, pensá, a ver, ¿cómo Eh, vos, qué es un año? un entero. Entonces, Pondría in bien. y pondría varchar o char. Char, no sé si ¿Por char qué entraría. pondrías char o varchar? Y para que indiquen el año. O lo No, tengo que eso, poner eso, yo. eso es un error grave de integridad que me estás dando, porque vos estás definiendo un atributo con dos tipos diferentes. O es int o es varchar. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. Int es de entero, me lo dijiste bien. Sí, sí, Pero ¿por sí. qué quisieras poner varchar si char es para caracteres? Lo único que te Ah, falta ahí, vos ya definiste el atributo, definiste qué tipo. sí. Lo único que te falta ahora es alguna restricción que vos quieras poner. Que en este caso, quizás la única que tengas que poner sea No, not, no. not null. Exactamente, como para que lo ingresen, en caso que vos necesites sí o sí que lo ingresen. Si no, Claro. simplemente lo terminabas ahí y listo. Y es opcional ingresarlo o no ingresarlo. Bien. Lo máximo que podés hacer después, ahora suponte,
vos ingresaste solamente el año ahí. ¿Qué Sí, pasa si yo te pongo en el año de inauguración, te pongo en -53? ¿Lo tomaría o no lo tomaría siendo entero? no, ¿No lo no, tomaría? no, no lo tomaría, porque no es un entero, menos, menos Si, 2016. si es un entero, los enteros toman los negativos y los positivos. Por eso vos acá, ¿vos por qué acá pusiste que sea mayor que cero entonces? Sí, porque si no, no va a haber nadie. Pero vos pusiste mayor que cero ahí únicamente para que no pongan cero. No, para que pongan, o sea, más personas, o sea, más, o sea, mayores de a cero. Claro, bueno, pero por eso pero estamos considerando, entiendo yo, que Sí, tampoco tiene que ser negativo. Porque los claro, enteros involucramos los negativos y los positivos. bien, Entonces, si vos lo dejas únicamente así a esto, claro, lo tengo que en base poner, a cargar los datos te puede poner sí, -55, -2000, -3000. claro, Entonces, en estos casos, siempre es importante usar este check. ¿Vamos? Bueno, claro, pero revisa ahí que vos, cuando trabajes con enteros, estamos trabajando con números negativos y números positivos. bien, Entonces, los check en este tipo de casos se vuelven sumamente importantes. sí, ¿Sí? Está bien, vos después con la capacidad no vas a hacer ningún cálculo, entonces no te va a tener un impacto tan profundo cuando vos estés haciendo consulta y demás. Pero si es un valor que vos tenés que luego calcularlo o hacer algún tipo de cálculo matemático, es importante tener esos checks. bien, Bueno, sí. Milagros. Bueno, Eh, profe, en líneas generales la estructura está bien, muy similar a la que estuvieron presentando los chicos, así que está completa. sí, Hubo ahí un par de preguntas que te hice que patinaste un poquito, pero en líneas generales está bien. Así que quédate tranquila que está resuelta por lo menos la consigna. bueno, Eh, Espera por mail que mañana te voy a pasar la devolución, así te queda ya la calificación también. dale, gracias, profe, Bueno, Milagros, ahí comenzamos con la clase. dale. Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Ya comenzamos en 5 minutos. Denme en 5 minutos y ya comenzamos.
Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Estamos todos? Hola, profe. Hola Agustín, el hombre del saco con moño. ¿Qué, profe? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Espera que emitimos a Santiago que se va sumando. Hola Santiago, buenas noches, ¿cómo les va? Creo que estamos todos. Bueno chicos, eh, por lo que estuvieron, si pudieron ver, ahí les estuve enviando la devolución de lo que fue la presentación de ayer. En líneas generales, todos han podido cumplir con lo que se solicitó, algunos mejor que otros, algunos han contestado de forma correcta las consultas que yo le fui haciendo, otros no tanto. Así que bueno, hay un par ahí que tienen que revisar un poco la presentación y la respuesta sobre todo. Aquellos que no han podido llegar al 7 y que quieran buscar promocionar la materia, como las fechas no nos dan, el recuperatorio, digamos, de esta etapa va a ser en conjunto con la presentación de la segunda etapa. O sea, ustedes el miércoles que viene, que habíamos quedado, para la segunda presentación, aquellos que quieran recuperar la primera parte para llegar a promocionar, van a tener que presentar todas las correcciones que yo le hice en la devolución de la primera parte, junto con la segunda parte. ¿Sí? Eso se los comento para quien quiera, no es obligatorio. Pero quizá le conviene hacerlo para poder llegar a la promoción. La idea es que esta materia la puedan promocionar para que después puedan encarar el segundo cuatrimestre con base de datos 2 de lleno, digamos. Bien. Algo que quería comentarles, que ayer, por ejemplo, yo les hice una consulta con el tema, por ejemplo, de incorporar una tabla árbitros, en el caso que necesitaran ustedes, que vengan y le pidan que tenían que modificar su estructura para ingresar una tabla árbitros y cómo sería la relación. Bueno, la mayoría no la respondió bien, no lo pudieron identificar bien el tipo de relación y qué se generaba, salvo un par que, bueno, me lo respondieron bien. La idea de que ustedes pensaran la tabla de árbitros es lo que habíamos comentado, qué pasa cuando nosotros sumamos una relación de muchos a muchos, porque cuando nosotros trabajamos con árbitros, la relación es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un árbitro va a dirigir muchos partidos y un partido no tiene solamente un árbitro. Tiene un árbitro, tiene 3 árbitros de cancha, 4 si sumamos el cuarto árbitro, tiene los árbitros de VAR. Entonces es una relación de muchos a muchos. Cuando se genera una relación de muchos a muchos, lo que se genera es una tabla intermedia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando nosotros tenemos mucho, cuando es de 1 a 1, no importa dónde esté la clave foránea? Cuando es de mucho a muchos, ¿dónde iba la clave foránea cuando era de 1 a muchos? ¿Están, chicos? ¿O no hay nadie acá? Sí, sí. Cuando era de Sí, 1 a sí, muchos. profe. Cuando era de 1 a muchos, ¿dónde ponía yo la clave foránea? En muchos. Bien. Bien, porque ese mucho iba a referenciar a uno solo de la otra tabla. Entonces, cuando yo tengo de mucho a muchos, que es en el caso de los árbitros, por ejemplo, yo tengo que generar una tabla intermedia que me va a contener el ID del partido con el ID del árbitro. Va a ser lo único que va a contener esa tabla. Yo ahora les voy a compartir y les voy a mostrar la solución a ese problema porque ustedes lo van a tener que implementar en la tabla. Un segundo que comparto pantalla. Un segundito. A ver qué opinan ustedes si lo podríamos resolver de esta forma.
Lo voy a compartir directamente con Postgres, así lo vemos de ahí. Bien. Bien, ¿todos ven ahí? Bien. Lo que yo hago, supónganse, esto no es que es real, exactamente así, pero es un ejemplo. Si nosotros tuviéramos que crear una tabla de árbitros y sumarla a mi estructura, lo que yo podría hacer es, bueno, crear una tabla de árbitros con un ID árbitro que sea serial, un nombre y apellido, que lo voy a designar como varchar y que no sea non-null, nacionalidad, categoría, ¿sí? Por ejemplo, asistente, FIFA internacional, juez de VAR, lo que fuera, lo que se le ocurra que podría ir ahí. Luego, voy a crear lo que es mi tabla intermedia, ¿sí? Mi tabla intermedia, si se acuerdan con los ejemplos que habíamos hecho, lo único que va a contener, o que necesita contener, son los ID a las otras dos tablas que relacionan. Como nosotros dijimos que se iba a relacionar con partido y con árbitro, entonces va a tener un ID partido, que va a ser non-null, y un entero, y un ID árbitro, que va a ser un entero y va a ser non-null. Opcionalmente, esta tabla puede contener más atributos. No es que únicamente tiene que tener el ID de las dos tablas que relacionan. Generalmente se usa con los dos ID que relaciona, pero yo puedo agregarle más atributos a esa tabla. Entonces, luego declaro mi clave primaria de esta tabla, que se acuerdan que habíamos visto lo que eran las claves primarias compuestas, que va a ser una clave primaria teniendo el ID del partido y el ID del árbitro. O sea, estos dos campos acá. Estos dos campos, ID árbitro y ID partido, va a ser la clave primaria de esta tabla intermedia, ¿sí? Luego declaro las claves foráneas, ¿sí? Que ID partido va a referenciar a la tabla partidos y que el ID árbitro va a referenciar a la tabla árbitros, ¿sí? Esta era la respuesta a la pregunta que yo le hice anoche. Esto es lo que tenían que haber pensado ustedes. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto, Elías. Bueno, esto anótenlo porque lo tienen que sumar ahora a su tabla, a su base de datos que hicieron. Bueno, como consigna, ya después yo se lo voy a subir al Drive. Tienen que sumarle la tabla de árbitros. ¿Sí? Vos sabés, perdón que te interrumpa, profe, vos sabés que a la par del trabajo integral que estábamos teniendo acá, me puse a practicar en crear una posible base de datos para el taller de computadora que estoy armando, taller de reparación. Y como que en un principio había encontrado justamente lo que era la tabla cliente, la tabla computadora, principalmente, que eran las más importantes que yo tenía en mente. Después pensé en caso de qué servicio ofrecerle. Y pasa lo mismo que los árbitros y los partidos. Porque yo a una sola computadora no le ofrezco un solo servicio, sino varios. Pero también muchas computadoras también pueden tener muchos servicios. Y luego de que me explicaste esto, ahí saqué justamente esta lógica. Voy a necesitar una tabla auxiliar. Perfecto. Mirá qué buen ejemplo. Entonces, en ese caso, la tabla auxiliar sería, ¿qué? Servicio por computadora, ponele. Claro, claro, ya iba a contener absolutamente todo. Lo mismo que acá, que utilizo los ID de servicio y los ID de la computadora. Muy bien, excelente, Elías. Es tal cual eso. No, es que, a ver, acá porque estamos haciendo una base de datos relativamente pequeña. Cuando ustedes, a medida que esto vaya escalando, las tablas intermedias son de uso común, ¿sí? Bien, entonces, ¿se entendió esa parte? Ténganlo en cuenta porque este ejemplo del árbitro. Ya después en el trabajo práctico que le sume para la segunda entrega, van a ver que hay otra más que hay que hacer, intermedia, pero eso ya lo tendrán que descubrir ustedes, ¿sí? Entonces, se le va a sumar el hacer dos tablas intermedias,
¿sí? Esta de árbitro, que ya se la di yo ahora, más una más, que después lo van a ver en el trabajo, y entre 10 y 15 consultas que van a tener que responder. Vamos a hacer 2 ejemplos ahora. Por ejemplo, de consultas, vamos a hacer una consulta simple en base a esta base de datos modelo que yo cargué y que van a ser similares a la que yo les voy a pedir. ¿Sí? Bueno. ¿Alguno quiere copiarlo de eso? Lo dejo en pantalla un ratito, si quieren tomar notas, si quieren ver. Ustedes díganme. Si no, lo saco. A ver, profe, un poquito más el tema de la Fortune Case abajo. Sí, ¿Puedes bajar disculpa. un poquito? Sí, ahí lo bajo. Mira, me hiciste acordar lo que te quería explicar. Gracias, Santino. Fíjense, algo que se suma, ¿sí? Que no lo hemos visto hasta ahora y que yo se lo quería explicar, que lo trabajó muy bien en la base de datos de Pedro, lo trabajó muy bien, Pedro, que es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo esta tabla, ¿sí? Que dice partidos, árbitros, que referencia a esta tabla, ¿sí? ¿Qué pasa si yo elimino la tabla árbitros? No tenés con quién hacer la conexión de la tabla partidos árbitros. A ver, ¿cómo decís? Porque vos, digamos, si eliminas solamente la tabla árbitros, te queda todavía la tabla partidos árbitros. Pero Sí, no tenés con quién hacer la conexión, porque el ID de árbitro de la tabla árbitros desaparece. bien. ¿Y qué pasa si ese ID estaba referenciado de la otra tabla? Si estaba referenciado acá. Porque yo al eliminar esto, esta clave foránea acá, no me va a funcionar. ¿O sí? No, porque Perdón, la de... la Sí, arriba, la de arriba. exacto. No, esa es la de árbitro. Claro, sí, porque No, si te va la clave foránea de árbitro. claro, exactamente. Entonces lo que me sirve esa... No sé si estaba justo aceptando a otro chico. Ahí está. Para lo que me sirve es un cascade, ¿sí? Me va a prevenir justamente ese tipo de fallos. ¿Se entiende? Me va a dar esa integridad que yo necesito que en caso que se elimine algún atributo padre, no me va a impactar en el atributo hijo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Eso es en el caso del padre hacia el hijo. Lo que puede pasar también, ¿sí? Que, no sé, que si por algún motivo se actualiza el ID del padre, yo puedo utilizar también lo que es el de update en Cascade. No lo vamos a usar ahora, pero yo se lo menciono. El update en Cascade lo que me hace, me va a actualizar ese índice para que no quede huérfano el hijo. ¿Se entiende? Bien. Seguimos entonces. Vos, Santino, que me dijiste que querías ver, ¿ya está? Sí, sí, O... sí, ya está, ya está. Bueno, vamos entonces con las consultas. Un segundito. Bueno. Bien. Vamos a empezar
con alguna sencilla. Supónganse que a ustedes les pedí, una de las consultas que tengan sea listar todas las selecciones que participan del Mundial, que muestre el ranking, el nombre, a qué confederación representa y que me lo ordene por el ranking. ¿Sí? O sea, que me liste todas las selecciones y me lo ordene por el ranking. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Se lo voy a pasar directamente. Primero le voy a mostrar se me desconecta. Bien. Yo tengo mi base de datos y tengo estas selecciones cargadas, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer una consulta para que me liste las selecciones ordenados por su ranking. Bueno, acá me da la casualidad que ya están ordenados, pero ¿cómo sería? Yo tengo que hacer un select, ¿sí? De los atributos que yo necesito mostrar, ranking FIFA, el nombre, la confederación, de la tabla selecciones y ordenarlo, ¿se acuerdan de esto? Ordenarlo según el atributo que yo quiera. Luego indico si es de forma ascendente o si es de forma descendente. ¿Bien? Me dio error de sintaxis. ¿Qué pasó? Porque lo escribí mal a ask. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. yo lo que estoy haciendo es pedir que me tire estos campos de esta tabla y que me lo ordene por el ranking FIFA. ¿Ven la diferencia? Yo ahí lo puedo ordenar por nombre si quisiera. O lo puedo ordenar por confederación. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de consulta van a tener. ¿Bien? Esa es una consulta simple. Ahora, supongamos que yo quiero listar les doy una mano. Supónganse que yo quiero que me listen todos los jugadores de una selección en particular. ¿Sí? Vamos con otra simple. Y vamos a decir que me lo ordene por, no sé, el número de camiseta, supongamos. Entonces, vamos a traer bien, yo ahí tengo todos los jugadores que están cargados en mi base de datos, ¿sí? Con el pasaporte DNI, con el nombre de apellido, fecha de nacimiento, posición, número de camiseta y código de selección. Bien, yo quiero que me traiga todos los jugadores, vamos a traer todos los jugadores argentinos, ¿sí? A ver, ¿alguien se anima? ¿Cómo tendría que hacer yo para traer todos los jugadores argentinos? ¿Alguien se acuerda de los web? ¿Alguien se anima a hacerlo? Lo vamos haciendo juntos, total. ¿Nadie se anima? ¿Quién abrió el micrófono ahí? Nadie. Bueno, entonces, yo le voy a decir que me traiga, ¿sí? El pasaporte
O no, o el pasaporte no. Vamos a decir que me traiga nomás el nombre y apellido. ¿Sí? Escribió mal nombre, profe. Sí, un segundito porque tengo que ajustar la vista para que no lo vean tan chiquito ustedes y se me va a mí de la pantalla. Bien. Entonces le voy a decir que me traiga el nombre y apellido y el número de camiseta. ¿Sí? De la tabla jugadores. Si yo lo corro ahí, ¿qué va a pasar? Y que solamente te va a mostrar el nombre, el apellido y el número de la camiseta de los jugadores. Pero de todos los jugadores. Sí, de todos. Pero Perfecto. solamente Yo quiero eso va a traer mostrar. de la Argentina nomás. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Un Word. Un where que me compare ¿qué? El código de selección, según lo que vimos en la tabla recién, que sea igual a ¿qué? A ARG, porque está cargado así. ¿Bien? ¿Algo más o ahí ya estaría? Para que me traiga los jugadores argentinos. Ya está. ¿Se entiende? Si yo lo quisiera ordenar por nombre o ordenar por lo que fuera, acá iría un order by. Vamos a ordenarlo por nombre y apellido. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes la consulta que se pide en el trabajo práctico es listame todos los jugadores de Argentina con su nombre y apellido, número de camiseta y ordenarlo por apellido, tiene que estar así, ordenado por apellido. Si ustedes hacen la consulta y no está ordenado por apellido, está mal, no cumple las condiciones. Y si la consulta es tráeme el nombre y apellido y el número de camiseta y ustedes aparte traen el DNI, también está mal. ¿Sí? La tabla tiene que ser la información exactamente tal cual se pide en la consulta. ¿Bien? Vamos a ver ahora una consulta un poco más compleja que se pueden llegar a encontrar de los pedidos que les haga. Bien. A ver, ¿cuál les puedo mostrar? Alguna que tampoco sea tan... vamos a ir con esta. Se la voy a mostrar y a ver si alguno llega a leer y decirme qué hace esta consulta. A ver si alguno... Vamos a hacerlo al revés esta vez. Pero mira, un segundito. Quiero ponerla. Un segundito. Y así. A ver. Ahora sí. Bien. Parece mucho, pero no es tanto. ¿Alguno se anima a decir qué es lo que hace esa consulta? ¿Qué estoy usando acá? Algo que vimos ayer. ¿Qué era el as? El alias. ¿Cómo? Alias. Los alias. Perfecto, muy bien. Y los join. Ahí hace una tabla que te muestre los partidos local y visitante. Muy bien. De local contra visitante. Bien. Es una tabla que me muestra partidos. ¿Sí? Me está mostrando
un ID de partido, la fecha, la hora, la fase y un nombre. ¿Sí? Luego me asigna un alias a esta columna, ¿sí? A eNombre le asigno un alias para que el nombre de la columna diga estadio. Después me pone sl.nombre y me dice que le ponga un alias local para que la columna diga local y un sb.nombre as visitante para que me ponga visitante en el nombre de la tabla. Entonces, me dice que esa información la busque de partidos, que tiene el alias P. Entonces ya sé que todo esto de acá es de la tabla partidos, ¿sí? Porque le estoy asignando el alias acá. Y luego me hace los join, ¿sí? Me hace el join de estadios, ¿sí? ¿Por qué tengo estos 3 join acá? ¿Por qué 3? ¿Cuántas claves foráneas tenía yo, que todo eso lo han hecho bien, en mi tabla partidos? Una para estadio, una para local y una para visitante. Ahí está. Entonces son los 3 join que yo tengo que utilizar acá. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí. Yo para traer toda la información de los partidos y tengo en mi tabla partidos 3 claves foráneas, entonces voy a tener 3 join para traer toda la información completa. Si yo tuviera una sola clave foránea, voy a tener un join. Si tengo 5 claves foráneas, voy a tener 5 join. Porque si no, no me va a traer toda la información que yo necesito mostrar. ¿Se entiende? Bien. Después me dice que lo ordene primero por fecha y después por hora. ¿Ven lo que hace acá? Acá me está ordenando 2 veces. Primero por fecha y después por hora. Vamos a sacar ahora. Porque no les voy a pedir por las 2 cosas. Vamos a poner que lo ordene por fecha. A ver si lo hace lo mismo. Bien, fíjense el resultado. El resultado me muestra el ID del partido, la fecha, la hora, en qué fase fue, en qué estadio, en qué local, qué equipo fue el local y qué equipo fue el visitante. ¿Se entendió lo que hicimos? Entonces, parece mucho, parece compleja, pero simplemente lo que estoy haciendo acá, estoy trayendo todos los partidos, pero con la información correcta. En vez de traer toda la tabla partidos, ¿sí? Si yo hago ¿está? Fíjense la diferencia entre una tabla y la otra. Tengo el ID del estadio, tengo los códigos de los países, ¿sí? Mientras que en la otra consulta me da toda la información completa y ordenada. ¿Se entiende? Sí. Bien. Fíjense esta situación. Ustedes vieron que yo estoy usando el alias P para partidos, el alias E para estadios, y luego utilizo 2 alias para la misma tabla. ¿Ven acá? Sí, se ve. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo puedo usar 2 alias siempre y cuando lo hagan 2 referencias distintas. ¿Sí? Son 2 instancias de la misma tabla. ¿Vamos? Entonces, si ustedes tienen una consulta que diga, genera una tabla, ¿sí? La consulta se necesita generar una tabla que me muestre toda la información de todos los partidos, en qué estadio se jugó, en qué fecha se jugó, quiénes fueron los partidos, los equipos involucrados, quién fue el árbitro que lo dirigió, acá porque no lo tengo todavía, pero ustedes se lo van a poder acceder, ya verán cómo. Y mostrarme el ordenado por fecha.
Esta es la consulta que yo quiero ver en el trabajo práctico. ¿Sí? Que parece compleja, pero si ustedes la analizan tranquilo, ven que no es tan complicado. Primero tengo que pensar qué tengo que mostrar, eso lo pongo en el select. Tengo que ver si me dice que una columna tiene que tener el nombre, como en este caso, estadio, que me diga, pongo el alias estadio. Si no me dice nada, no pongo el alias. No me complico poniendo esto. Fíjense la diferencia si yo saco esto. No sé si me lo va a tomar porque está puesto en el otro, pero vamos a probar. ¿Ven? Fíjense, en vez de decir estadio acá, ahora me dice nombre. Si yo vuelvo a poner el alias, pero me lo vuelve, eso es lo que no quería hacer porque me iba a dar error. Pero bueno, a lo que voy. Si ustedes no le pide el alias, no se compliquen poniéndolo. O sea, si yo en la consulta no le dice la columna debe llevar el nombre estadio, no es necesario ponerlo. ¿Lo quieren usar? Lo usan. Si no, no es necesario. ¿Quieren que veamos otro ejemplo más de otra consulta? Vamos con otro. A ver, otro que puede llegar a tener en el trabajo. A ver este. Este es más complicada y bueno, se lo muestro. De última, después le cambio la consulta en el trabajo. Fíjense esta consulta. A ver si alguno... ¿Qué hace esa consulta? ¿No te va a mostrar el nombre y apellido de los jugadores que hayan recibido una tarjeta roja? Muy bien, Elías, muy bien. Es exactamente lo que me va a hacer. ¿Sí? Esta consulta me va a traer los datos del jugador, el DNI y el apellido, la selección y la incidencia que coincidan con tarjeta roja. ¿Sí? Pero no me acuerdo si cargué alguna con tarjeta roja. Sí, ahí está. Bien. Fíjense. ¿Qué me hace acá? Me hace el select. Esto distinct es lo mismo si lo ponen o no ponen. No. Lo habíamos visto en otra clase, pero en este caso es lo mismo. Me va a decir que me muestre el pasaporte DNI, el nombre y apellido, y el nombre, a ese punto nombre le asigna un alias de selección, ¿sí? Acá. Y que me busque esa información de la tabla jugadores. Y le asigno el alias J. Por eso está acá y está en los join. Luego en los join, ¿sí? Me va a ir a selecciones y me va a comparar. Se me va a hacer la intersección con selecciones y me dice que me coincida el código de selección con el código de selección de la otra tabla y la incidencia, ¿sí? Con la incidencia que coincida el pasaporte o el DNI con el pasaporte DNI de la incidencia. Y luego pongo el where, ¿sí? Fíjense en el orden. Primero el select, después el from, después los join, y por último, el filtrado. O sea, primero selecciono los datos que voy a mostrar, luego le digo de qué tabla servirse, luego le digo con qué va a ser la intersección, y por último, el filtrado. ¿Sí? Hay que respetar ese orden. Primero los datos que voy a mostrar, luego los jugadores, luego la tabla de donde me voy a servir, después la intersección, y por último el filtrado. ¿Sí? Entonces, si yo le digo que me muestren todos los jugadores, como bien dijo Elías, que recibieron una tarjeta roja, este sería el tipo de consulta. Bien, yo le estoy mostrando cómo hizo la mayoría, como la estructura que tiene la mayoría. Hay un caso, por ejemplo,
que es el de Pedro, que es un excelente trabajo, que él lo que hizo fue trabajar con la forma normalizada de una base de datos. Eso nosotros no lo llegamos a ver. Ahí existe la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal de presentar una base de datos. Eso lo van a ver en base de datos 2. Esas formas normales, entre varias cosas, lo que me dice estructura medallón. No sé David, ¿qué me estás diciendo con estructura medallón? Ahí me... La primera forma, la segunda forma y la tercera forma, así me lo habían... había visto una vez. Ya te entendí por qué. Bien. Pero bueno, no lo vamos a ver nosotros acá, pero ¿qué sería? Entre tantos conceptos que tienen las tres formas normales, una te dice que vos tenés que trabajar con las tablas independientes y después con las demás tablas. Y una de las tablas independientes que vos podés tener, por ejemplo, en este caso, son todas las tablas que contienen los tipos. Entonces ustedes ¿cómo han hecho? En la base de datos de ustedes, la mayoría, el tipo de incidencia lo puso para que uno lo escriba. ¿Cuál es el peligro de eso? Que uno te lo puede escribir como tarjeta roja, el otro te lo puede escribir como TR, el otro te lo puede escribir como TAR roja o qué sé yo. O como expulsión en algunos casos. ¿Cómo? O como expulsión en la mayoría de los casos. O como expulsión, exactamente. Que si yo no lo defino previamente, está sujeto a muchas ambigüedades. Una forma de solucionarla, que también un par lo hicieron, es trabajar con el IN, ¿sí? Como un conjunto de reglas permitidas. Yo se lo estoy comentando y no se los muestro porque no es algo que se va a evaluar, pero se lo comento. Yo lo puedo trabajar con IN y decir, bueno, voy a permitir solamente que ingresen estas cadenas de texto, que ingresen tarjeta roja, que ingresen tarjeta amarilla y así sucesivamente. Eso trabajo con el IN. Hago un check que me compruebe eso. Y la otra forma, que como bien hizo Pedro, es separarlo y ponerlo en otra tabla. Entonces yo tendría una tabla que se llama tipo de incidencia. Otra tabla puede ser tipo de ayudante técnico o tipo de cargo del equipo técnico. Entonces después mi tabla de incidencias apuntaría directamente al tipo de incidencia. Entonces eso a mí me daría una normalización de la base de datos y justamente me evitaría cualquier tipo de ambigüedad que podría suceder. En este caso, y le va a suceder, por ejemplo, a Pedro cuando tenga que hacer la consulta, seguramente que va a aparecer un join más. ¿Por qué? Porque al separar el tipo de incidencia en otra tabla, va a tener que hacer la intersección con esa tabla también. Entonces, posiblemente el where sea distinto. ¿Entiende? Por eso yo lo explico de esta forma, porque la mayoría lo hizo así. Entonces, ya sea de una forma o de la otra, esta sería la resolución. Consulten lo que vimos hasta acá. ¿No? Perfecto, Elías. Bueno, chicos, como les dije en la otra clase, no quiero profundizar más en lo que es base de datos porque no llegamos a ver, nos quedan 2 clases nomás. Así que no llegamos a ver mucho más que esto. Mañana es viernes, van a tener subido lo que es el trabajo para la entrega número 2 con las consultas. Así que para que ya se pongan a trabajar, se pongan a investigar cómo la pueden resolver. Le vuelvo a decir lo mismo. Yo sé que el uso de inteligencia artificial es útil, está bueno. Trabajar con un compañero también es útil y está bueno. Pero tengo que entender lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si ustedes después me lo presentan y no me saben explicar lo que están haciendo, o yo le cambio una cosita y ya los pierde, bueno, lo que fue para la entrega esta primera, yo tuve en consideración muchas cosas para ayudarlos a ustedes a que lleguen a promocionarla. Pero tengan en cuenta que la segunda entrega va a ser mucho más exigente, entonces métanle pila. Sobre todo, es como yo le dije, si buscan en la IA, che, ¿cómo hago esta consulta? Bueno, háganlo.
háganlo, pero investiguen por qué es así, qué pasa si me cambia una palabra o me cambia la otra, qué hace el join, qué hace el on, cómo funciona el alias. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, cortamos Profe, 5 minutos y arrancamos. Pedro, consulta, perdón, Sí, perdón que te corté. ¿Podemos utilizar la IA para hacer el tema de los insert, por ejemplo, no sé, del pero mundial obvio que pasado, sí, para obvio que tener sí, más? Bien. obvio que sí. Úsenlo. Ahora, yo después les voy a preguntar cómo hicieron los insert, pero úsenlo, Pedro. Vos decís para no Bien, tener que no ponerte es- a tipear uno por uno. sí, es para como para tener más datos reales y eso. Sí, sí, obvio, no hay problema con eso. ¿Ya dijo más o menos cuántos valores vamos a tener que agregar? ¿Cuánto va? ¿Y las selecciones? ¿Las 40 ¿cuánto? ¿42, 48? ¿Cuántas Bien. selecciones son? 48. Bueno, selecciones los 48. Sí, a lo mejor no le voy a pedir que ingresen los 27 jugadores de cada selección. Sí, son 1000 y pico. Sí, son Por todos. eso no. Pero con que pongan 10 jugadores por selección, sí. Perfecto. Sí, por eso le digo, es el tema del insertar los datos, como bien dice Pedro, si ustedes se quieren ayudar para no tener que tipear todo, pero yo necesito que la base de datos esté llena. ¿Sí? Porque si yo después para hacer, acá porque estamos haciendo un ejemplo, pero a ver, si yo le pido todos los que tienen tarjeta roja, y bueno, por lo menos que haya 3 o 4 que tengan tarjeta roja. Y si le pido a los jugadores de una selección, y por lo menos que haya 10 jugadores de una selección. Por eso, es un laburo el hacer los insert, pero bueno, no queda otra, chicos. Tiene que estar completa esa base de datos. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bueno, chicos, Listo, listo. cortamos 5 minutos, me desconecto 5 minutos, o apago la cámara y volvemos con el algoritmo. Bien, chicos, nos vemos en 5 minutos.
Hola chicos, ¿estamos de vuelta? ¿Estamos todos? Sí, sí. Bueno. Muy bien. Bueno chicos. Algoritmos. ¿Qué estuvimos viendo nosotros con algoritmos? Lo último que vimos fue cómo hacer una función, cómo hacer un subproceso y cómo trabajar con vectores. ¿Sí? Ya parece lejano eso, pero habíamos quedado ahí. Lo que vamos a ver ahora, vamos a empezar a trabajar, son lo que son matrices. ¿Sí? Una matriz, como lo habíamos visto también en la clase pasada, es una estructura, ¿sí?, que se compone de filas y columnas, que pueden ser de la misma dimensión o no. ¿Sí? ¿Cómo recorríamos nosotros una matriz? De la misma forma que recorríamos un vector, simplemente que teníamos que usar dos índices. Un vector yo lo recorría con un ciclo para en una dimensión. Ahora yo la matriz voy a necesitar otro ciclo para que me lo recorra en la otra dimensión. Entonces, voy a usar un para recorrer las filas y un para ir recorriendo las columnas. O primero las columnas y después las filas, según como cada uno lo interprete. Vamos a ver el caso práctico. Fíjense que ahí le estoy compartiendo el PCInt. Lo que estamos haciendo ahí va a ser un algoritmo que me recorra una matriz para leerla y para escribirla. Un segundito, chicos, ¿no? Bien. Que me recorre la fila y la columna. Entonces, ¿cómo comienzo yo en PCInt? Lo primero que hago es definir la dimensión que va a tener mi matriz. ¿Se acuerdan que cuando era un vector, lo leía diciendo dimensión vector y una sola dimensión? Ahora con la matriz tengo que definir las dos dimensiones que va a tener. En este caso va a ser una matriz cuadrada de 3 por 3. O sea, 3 filas y 3 columnas. Entonces comienzo. Para recorrer mi matriz, para llenarla a mi matriz, lo primero que voy a hacer es iniciar un ciclo para, que me va a ir, ¿sí?, lo voy a denominar a mi variable fila, que va a ir de 1 a 3, y mi variable columna, que va a ir de 1 a 3. Me va a pedir que ingrese un valor en el primer ciclo de la columna y voy a pedir leerlo. ¿Sí? Leer matriz con el índice fila columna. Va a terminar el primer para y va a volver a hacerlo 3 veces. Entonces, entra mi ciclo en el primer para, fila es 1, entra a mi segunda columna, a mi segundo para, columna es 1. Entonces, cuando lea acá, me va a leer la posición 1, 1. Vuelve, fila sigue siendo 1, columna se incrementa en 1, entonces ahora vale 2. Me pide que ingrese un valor, leo la matriz y ahora ¿qué va a leer? ¿Qué índice me va a leer acá? Fila sigue en 1, pero columna ahora vale 2. Entonces me va a leer la posición de la fila 1, pero de la segunda posición de la columna. Vuelve a terminar el para y vuelve a iniciar el para. Fila sigue valiendo 1 y columna pasa a valer 3. Entonces, cuando tenga que leer acá, me va a leer la posición 1, 3. Termina el para. Viene acá como columna. Ya vale 3. Va a saltar acá y va a incrementar a fila en 1. Ahora fila vale 2.
y entra nuevamente al ciclo. Y empieza a repetir 3 veces columna. Llena la casilla 2-1, después 2-2 y después 2-3. Sale del para, vuelve al para más grande, fila lo incrementa en 1, entonces ahora fila vale 3 y vuelve a repetir el ciclo de columna 3 veces. Entonces, ahora es 3-1, 3-2, 3-3 y termina completamente el para. Me va a decir que la matriz se cargó. Y luego, para mostrarla la matriz ordenada, vuelvo a recorrer la matriz, pero ahora en vez de leer, la voy a escribir. Y le voy a poner que escriba sin saltar. Ese sin saltar, lo que me evita es el salto de carro, o sea, el enter, ¿sí? El salto de línea. Me va a leer toda la matriz de fila 1 3 veces, hasta que columna sea 3. Me va a agregar un espacio, ahí sí va a ser el salto, me agrega otro espacio, ya lo van a ver después para que quede prolijo, y comienza de nuevo con el ciclo 2. Así hasta llegar a la fila y columna 3-3. Fíjense el ejemplo. Vamos a correrlo. Denme un segundo y lo voy a compartir la pantalla completa porque si no, si yo lo corro, ustedes no ven lo que estoy corriendo. Pantalla completa. Bien. Corremos acá abajito. Bien. ¿Ven la pantallita de ejecución ahí? ¿O no? Sí. Bien. Entonces, primer ciclo. Ingreso un valor, ingreso el 1. Me pide que ingrese el valor, ingreso el 2, el 3. Puedo ingresar cualquier valor, ¿no? Pero lo muestro en orden para que ustedes vean. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por último, ahí está mi matriz cargada, ¿ven? Me llenó la primera fila, me llenó la segunda fila y me llenó la tercera fila. Para que ustedes lo vean mejor, vamos a hacer el paso a paso. ¿Lo usaron alguna vez al paso a paso este para probarlo o no? Sí, profe. Bien, genial. Sí, Paso a mucho paso. nos para. Buenísimo. Vamos a hacer el paso a paso. ¿Van viendo cómo va corriendo ahí? Bien. Ahí entró, me pide. Ingreso el 1, vuelve al para. Ingreso 2, sigue con el para. Ingreso 3, y ahora tendría que salir del para. Claro, ahí se incrementa. Ahí va a salir y ahora me va a recorrer. Fíjense cómo va a ir mostrando. Me muestra el 1. Profe, en las comillas, adentro usted le deja un espacio entre comilla y comilla, ¿no? ¿Dónde decís vos? Donde puso escribir, ¿qué puso ahí? Deja un Acá. espacio. Acá Ahí. no, sí, o sea, es para que te haga el espacio. Está bien, pero en los dos le dejó el espacio usted. Ahí ni en el de arriba. Exacto. ¿Se entendió, chicos, entonces cómo leo y escribo la matriz? Sí, sí. Buenísimo, chicos. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver un ejemplo práctico y después vamos a ver una especie de jueguito que podemos hacer con la matriz. Vamos a ver primero este caso. Fíjense
este algoritmo. Este algoritmo se llama reserva de colectivo. ¿Qué hace? Me toma la dimensión de mi matriz, asientos, se llama mi matriz, 4, 2. ¿Qué se imaginan que puede ser esto? Son 4 filas de 2 asientos cada uno. Muy bien, como si fuera un colectivo. Claro. Un colectivo chiquito. Bueno, me define asientos, me define fila, me define columna, me define continuar como entero. Perfecto. Lo que me va a hacer primero, ¿sí? Básicamente es un sistema de reservas de asientos que si está en 0 el asiento está libre, si está en 1 el asiento está ocupado. Entonces, lo primero que hace, inicializa toda la matriz en 0, o sea que me inicializa que todos los asientos como vacío. Me va a poner que toda la matriz en 0, entonces todos mis asientos están vacíos. Pongo mi bandera continuar en 1. Entonces después me dice, mientras continuar sea igual a 1, hacer. Lo primero que hace, me muestra el mapa actual para guiar al usuario. Entonces me va a escribir mapa de asientos. 0 para libre, 1 para ocupado. ¿Bien? Luego va a recorrer la matriz fila, ¿sí? Fíjense, acá no me está recorriendo la matriz. ¿Qué me está haciendo? Me está recorriendo la fila sola. ¿Sí? Y me pide ingrese la fila a reservar de la 1 a la 4 o 0 para salir. Y lee la fila. Después me pregunta si la fila está entre 1 y 4 para validar que las filas estén dentro de los valores correctos. Me pide que ingrese si quiere ventanilla o pasillo. ¿Se entiende? Entonces ahora me lee la columna y me pregunta si la columna es 1 o es 0 para tomar, o es 1 o es 2, perdón, para que no me tome números inválidos. Me va a preguntar, che, el asiento fila columna. Fila ya lo tomé de acá arriba, ¿se acuerdan? Columna lo pedí acá. Me pregunta, ¿el asiento fila columna es igual a 0? Fíjense que acá yo no necesito recorrer una matriz para acceder al valor de la matriz. Yo sabiendo las coordenadas de lo que yo necesito buscar, yo puedo indicar directamente esa coordenada y acceder al valor de esa matriz. Entonces acá me pide, me dice, si la fila y columna que me ingresaron más arriba es igual a 0, que me la coloque en 1 y me escriba, se reservó el asiento. ¿Se entendió lo que hace ahí? Espera un enter, presione enter para continuar. Si no, que me diga, lo siento, este asiento ya está ocupado. Y este si no, es el que me cierra de acá arriba, que me dice columna inválida. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Un sí anidado. ¿Se entiende? Que termina acá. Entonces, acá. Si selecciono 0, ¿sí? Que le asigne 0 a continuar para que me salga del bucle. Por último, si salió del bucle, que me diga gracias por utilizar nuestro sistema y listo. Vamos a hacer el paso a paso para que lo vean. ¿Se entendió más o menos lo que hace el algoritmo? Es un sistema de reservas que me toma los asientos de un colectivo, que me inicializa la matriz en 0, o sea, los asientos están todos desocupados. Y si alguien quiere reservar un asiento, tiene que verificar que está en 0. Si está en 0, le coloca en 1 para reservar el asiento. Si está libre, lo reserva. Si no, me indica que está ocupado. Empieza, recorre, llena la matriz con 0. Ahí nosotros no vemos nada porque eso lo va haciendo el mismo algoritmo.
Bien, ingresamos a nuestra fila a reservar. Ahí arriba vimos, nos mostró las filas como están. Vamos a elegir que queremos ir en el medio, vamos a poner la fila 3. Me pide que ingrese la columna. Vamos a ponerle 1 para ventanilla, 2 para pasillo. Vamos a poner que queremos ventanilla. Y empiezan las comprobaciones. Como está en 0, me dice reserva realizada con éxito. ¿Ven? Que ahora paso a estar, lo que yo ingresé, paso a estar ocupado. ¿Está bien? Porque yo le seteé el 1 directamente a la posición. No hizo falta recorrer la matriz. Yo le dije en las coordenadas 3, 1, inserta un 1. Entonces ya está ocupada. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar a esa, reservar esa? Vamos a ponerle 3. Ventanilla nuevamente. Lo siento, ese asiento está ocupado. Y vuelve a entrar en el ciclo. Me vuelve a recorrer la matriz. En realidad me recorre las filas y me muestra. Vamos a ingresar 0 para salir. Bien. ¿Se entendió cómo trabajé ahí con la matriz? Sí. ¿Alguna consulta? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Nosotros acá recorrimos una matriz para llenarla con valores y luego recorrimos la matriz para mostrarla. En este caso, no hizo falta recorrerla porque yo ingresaba directamente el valor que yo quería con las coordenadas que ya me daban. ¿Sí? Lo único que hice, una primera vez, recorrerla para setearla de ceros. ¿Sí? Después directamente, sabiendo la fila, mostraba asientos, fila, pasillo, asientos, fila, 1 y 2. Bien. ¿Qué les puedo llegar a pedir yo o ejercicios similares que pueden llegar a tener en el parcial? ¿Sí? A lo mejor yo le digo que me recorran una matriz y que generen lo que es la matriz identidad. Por ejemplo, ¿saben lo que es una matriz identidad? Se usa en álgebra. Bueno, la matriz identidad es aquella matriz que su diagonal es todo 1. Son todos 1. Exactamente, son todos 1. Entonces, a lo mejor ustedes tengan que generar un algoritmo para que recorra una matriz de 4×4, de lo que se pida, y que coloquen en toda la diagonal unos, y que todos los otros números sean 0, por ejemplo. Y la matriz tiene que ser cuadrada también. Sí, sí, obvio, porque si no, no tiene diagonal. Si es una 3×2, no tiene diagonal. ¿Se entiende? En realidad los ejercicios son desde recorrer una matriz y llenar la matriz de alguna forma. ¿Sí? No va a ser más que eso. Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona una matriz. Vamos a ver un ejemplo que es muy lindo con matrices, que es un juego que es simulando un buscamina. Fíjense. En este caso, ¿qué usamos acá? ¿Qué es esto?
Eso es un subproceso. ¿Se acuerdan que habíamos visto un subproceso? Sí, sí, sí. Funciones. Bueno, habíamos visto funciones y subprocesos. El subproceso nosotros lo usamos cuando teníamos que hacer algo pero no devolver nada. Y la función es cuando teníamos que hacer algún cálculo y devolver algo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Por ejemplo, si es una función que hace una suma, si es algo que hace una suma y yo tengo que mostrar el resultado de esa suma, lo voy a hacer con una función, no con un subproceso. Bien. Acá básicamente es como un buscamina casero, que lo que va a hacer, me va a llenar de forma aleatoriamente mi matriz. Luego me va a pedir que ingrese la fila y la columna y me va a validar si hay una bomba o no hay una bomba en esa matriz. Si hay un 1 es una bomba, si hay un 0 no es una bomba. Fíjense lo que nosotros usamos acá. Nosotros usamos un subproceso para mostrar la matriz, ¿sí? Que lo llamamos acá, ¿sí? Con el tablero cargado. Y después utilizamos una función que se llama aleatorio. Lo que me hace esta función es, me va a generar un número aleatorio entre los dos números que yo indique ahí, ¿sí? En este caso, me va a generar un número aleatorio entre 1 y 4, igual que esto, y le va a asignar un 1. Entonces, ¿qué me está haciendo? A mi matriz, que la llamo tablero, en la posición aleatoria entre 1 y 4 que me asigne acá, y la posición aleatoria entre 1 y 4 que me asigne acá, me va a asignar un 1. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo ejecute el juego, el 1 lo va a asignar en posiciones distintas porque es aleatoria. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo comienza mi algoritmo? Defino a tablero, a F, a C, a fila user, a columna user, a aciertos como entero. Después defino la dimensión de mi matriz, que va a ser 4×4. Defino una bandera, ¿sí? Que la voy a necesitar para salir del ciclo. Lo defino como lógico, o sea que puede ser verdadero o falso. Luego, inicializo toda mi matriz con 0, ¿sí? Y le digo que en ciertos lugares aleatorios me ponga un 1. Los 1 van a ser las bombas, ¿sí? Después, comienzo con la interfaz del usuario para la jugada. Me va a escribir, bienvenido al buscamina casero. Escribir el tablero de 4×4, elija sus coordenadas. Inicializo mi bandera en falso. Entonces digo, mientras la bandera esté en falso, hacer lo siguiente. Escribir, ingrese fila 1 a 4, leo la fila. Escribir la columna, escribir ingrese la columna de 1 a 4, leo la columna. Y pregunto, si la fila es menor que 1 o la fila es mayor que 4 o la columna es menor que 1 o es mayor que 4, entonces escribir coordenadas inválidas, perdiste tu turno. O sea, si me pone cualquier número que esté fuera de la matriz, que me diga que no. ¿Sí? Después me pregunta, evaluar el resultado de la jugada. Sí, mi matriz tablero con la fila del usuario y la columna del usuario que me ingresaron más acá arriba es igual a 1, entonces escribir, boom, pisaste una mina en tal coordenadas, perdiste. Pongo la bandera en verdadero y muestro la matriz. ¿Sí? Llamo a mi subproceso para no tener que volver a escribir todo el proceso de mostrar la matriz, llamo al proceso de mostrar la matriz. ¿Sí?
Si no es igual que 1, escribir, te salvaste, la posición tanto es una zona segura y sumar la cantidad de aciertos. Genero un acumulador para que me vaya contando la cantidad de aciertos. Me dice, has acertado tantos aciertos de veces, faltan 9, tantos aciertos para llenar toda la matriz. ¿Por qué 9? Porque es una columna de 4x4 y hay 3 bombas. Bien. Si es igual a 9, ingresar ganaste, pongo la bandera en verdadero, muestro la matriz y termino. Luego espero la tecla y limpio la pantalla. Bien. Entonces, básicamente, en formato de juego, pero que es una matriz que se llena con ceros y luego pregunta si la coordenada que ingresó el usuario, perdón, es una matriz que se llena con cero, después con números aleatorios ingresa las bombas y me pregunta si en las coordenadas que ingresó el usuario coinciden con 0 con 1 y así si gané o perdí. Entonces lo vamos a correr. El tablero de 4x4 elija su coordenada. Bueno, vamos a decir que vamos a probar en la fila 2 y en la columna 4. Te salvaste, la posición en la zona segura, has acertado tanto. No, seguimos jugando. En la 3, 2, me salvé. En la 5, 2, coordenadas inválidas. En la 4, 1, ¡boom! Pisaste una mina. En la 4, 1, si ustedes ven, en la fila 4, en la posición 1, lo había seteado con un 1, perdí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no se entendió nada? Sí, se entendió. Pero fácil, No. Yo le estoy mostrando casos prácticos de matriz. Yo no estoy pretendiendo que hagan un buscamina. Porque yo quiero que ustedes entiendan para qué yo podría utilizar una matriz. ¿Sí? No es que ustedes tienen que, el martes que viene me tienen que hacer una matriz, un buscamina. Porque si no, si yo les muestro las matrices así, sin darle una funcionalidad, no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? ¿Esto sería lo mismo que navegar por diccionarios en Python? ¿Puede ser? Sí, más o menos. Más o menos, nos metemos en otro terreno ahí. Más complejo. Bien. Volvemos a esto. ¿Esto se entendió? ¿Cómo recorro una matriz y cómo muestro una matriz? Que es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. ¿Quieren hacerme alguna consulta de eso? No. Bueno. Bien, chicos. Entonces, temas que necesitan saberse para la semana que viene. Matriz, por lo menos cómo leerla y cómo llenarla. ¿Sí? Vectores, cómo leerlo y cómo llenarlo. Funciones y subprocesos. ¿Se acuerdan que funciones y subprocesos habíamos visto el tema de la calculadora? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen presente? Bueno, entonces, posiblemente en el examen tengan un ejercicio para llenar y recorrer una matriz, un ejercicio para llenar y recorrer un vector. No se preocupe que no le voy a salir con nada raro, no le voy a pedir un buscaminas. Simplemente necesito que entiendan el concepto de matriz y vector. Y otro ejercicio donde tengan que trabajar con funciones y subprocesos. ¿Bien? Nos queda la clase del lunes, que es presencial. Ahí yo le voy a dar trabajo práctico para que ustedes practiquen ahí en la clase, como hicimos la otra vez, similares a lo que vamos a tener en el examen.
y concluiría lo que es lo poco que pudimos dar de la materia, ¿sí? Después quedaría recuperatorio para los que quieran hacer recuperatorio. Así que aprovechen a hacer todas las consultas que quieran hacer, me pueden consultar por mail, me pueden consultar el lunes cuando estemos presencial, como deseen. Si quieren, les subo al Drive ejercicio para que practiquen de matrices y vectores. Si no, lo practicamos directamente el lunes, igual que procesos y funciones. Pero hasta acá es lo que vamos a profundizar. No vamos a ir más que esto porque, bueno, ya la semana que viene son los exámenes y termina la cursada del cuatrimestre, así que no hay mucho más que podamos hacer. Aparte, calculo que también debe estar con los cierres de las otras materias. ¿Ya tuvieron todos los exámenes de la otra materia? Nos falta la de la profe Belsi que tenemos mañana. Y por después nos ahora quedan entregas. Profe, no sé si vos das coloquio. No sé si me acuerdo si habías dicho algo. Mandó el mail. No existe el coloquio. ¿Cómo que no? A nosotros nos habían dado fechas para coloquios, todos ya los otros profes. Pero coloquio tipo un... Final. Claro. A ver. No existe, no sé qué le han pasado a los otros profes, pero lo que nos han pasado a ellos es lo que yo les expliqué en el mail. Ustedes tienen 2 notas, que son 2 exámenes, en el algoritmo son 2 exámenes y en base de datos, bueno, con las 2 entregas, y después tienen un recuperatorio de uno de los 2 exámenes. En base a las notas que tengan ahí, tienen si es promoción directa o si van después al final, o si tienen que rendir final. A lo mejor a eso le llamaron coloquio. ¿Cuándo no se ponen en una materia no dicen una cosa, en otra no dicen otra? Como no hay aula virtual y no suben... No, pero bueno, si ustedes quieren, yo les comparto el documento que nos pasaron a nosotros, donde eso es muy claro. Perdón, profe. Lo que pasa es que hay algunos profesores que toman las 2 notas y si promocionás pasa directo. Y hay otros que después te toman no es coloquio todo completo, sino que una parte de lo que vos quieras elegir si tenés casi promocionada un final. Claro, bueno, eso es lo que yo le pasé. Claro. Es lo de la promoción directa. Claro, supónganse que ustedes tuvieron en el primer examen un 6 y en el segundo examen un 8. Yo lo que voy a hacer en el recuperatorio ese que yo le llamo recuperatorio porque así es como han bajado la legislación. En el recuperatorio ese yo lo voy a tomar de lo que tuvieron un 6. El que quiera presentarse. Si alguien no se quiere presentar y se quiere quedar con la nota de los exámenes, se queda con la nota de los exámenes. Eso es opcional. Por eso una vez que terminemos el miércoles con todas las instancias y tengan las notas ya definitivas, ahí tienen que ver todos aquellos que tengan menos de 7 en uno de los 2 parciales, después lo puede recuperar para intentar promocionar. Si ustedes sacan más de 7, tanto en el examen, en los 2 exámenes o en el examen y recuperatorio, promocionan directo. Lo único que tienen que hacer en uno de los 2 primeros turnos de mesa de examen y a firmar libreta. Si le quedó alguna instancia con menos de 7, van a tener que ir a rendir con tribunal, que a lo mejor eso es lo que le llaman coloquio, pero van a tener que ir a rendir con tribunal, porque quedan como regular, no como por promoción. Incluso existe una tercera figura que es promoción indirecta, que en el caso que alguien que tenga 2 7 y el profesor interprete que le faltó un poquito y necesita que le haga una defensa oral, también lo podemos poner como promoción indirecta. Pero no hay más instancias que esas. Lo que pasa es que han pasado esa información tarde y algunos profes ya habían tomado exámenes, ya habían tomado recuperatorio o habían hecho la figura del integrador, del trabajo integrador o del examen integrador para tener todo el contenido. Pero eso dijeron que no existe más, no se puede tomar más un integrador. Pero por ley no se puede tomar más. Así que no sé qué van a hacer. Sí, Luisina. Creo que a lo que le llamaron coloquio sí es lo de promoción indirecta, que cuando tenés, por ejemplo, 2 7, te vas a defender, digamos, las 2 pruebas que tuviste si te faltó algún contenido. Ah, perfecto. Claro, eso sí. Que sea importante. Claro, eso perfecto. Claro, eso se llama promoción indirecta. Coloquio es, sí, la mesa de exámenes del final, más allá de cómo sea la modalidad. Claro, pero por eso, si es eso, sería, suponte que tuvieron 2 7 y yo considero que a lo mejor hay un tema que le faltó reforzar, le voy a decir, presentate la mesa de examen, que son después de julio,
a hacerme una defensa oral de ese tema. Entonces ahí me defendes ese tema y pasas de promoción indirecta a promocionado. Pero es en la instancia de las mesas de exámenes, no es dentro de la cátedra. Así que dentro de la cátedra es examen recuperatorio. No hay otra figura. O trabajo práctico, como decía el profesor, llevar las notas. Pero las notas que te piden son 2. Y la nota que vos tengas en el recuperatorio borra la anterior. O sea, supónganse que ustedes se sacaron un 6 en un examen y un 8 en el otro. Y quieren ir a recuperar ese 6 para que se transforme en 7 y así lograr la promoción. Pero si a ustedes les va mal y se sacan un 2, la nota que le queda es del 2 y ustedes quedan libres de la materia. Claro, sí. Bueno, en la materia de los lunes nos dijeron que daba la nota más alta, por ejemplo. O sea, hay cosas que por ahí no se... No, eso no es. Cosa, dicen otra. Eso no es, salvo que la profesora le haga la gamba y diga, no, mirá, pero el tema que, como es ahora, porque es así, nosotros los profes, todo lo que son evaluaciones las tenemos que cargar en el sistema guaraní. No podemos no cargarla. Entonces, si tenemos que subir una nota, esa nota queda registrada, por más que no la podemos disfrazar, digamos. Yo, por ejemplo, lo de ayer, yo lo tuve que cargar en el guaraní. Tengo que informar que se va a tomar una instancia evaluativa. Después cargo las notas. Pero la nota es la que va. Por eso, yo entiendo, Nicolás, que cada uno le debe decir cosas distintas, pero en la última reunión fueron muy claros, incluso nos pasaron la legislación para que nadie tenga dudas. Sí, no, para mí el principal problema es que no tengamos el aula virtual y que no tengamos el plan de estudio, porque todo eso en el plan de estudio está bien especificado. Totalmente. Pero como nosotros no nos lo pasaron nunca en ningún momento, claro, tenemos que andar preguntando punto por punto a cada profesor. Claro, y chicos, ¿y nos fueron a preguntar ahí con la BDEL o con secretaría que les den? No han dado nada de información. No le han dado nada. Bueno, miren, yo le voy a pedir ahí a Guillermo, el vicedirector, no me sale ahora el cargo exacto, si lo tiene a mano esa resolución para pasárselo a ustedes, porque ustedes tienen que estar informados de eso. Porque es como para que ustedes se organicen y sepan cómo tienen que cursar. Pero pasando en limpio, por lo menos conmigo y lo que yo entendí y lo que me bajaron a mí y me explicaron en la reunión que tuvimos todos los profes, es eso. Son 2 notas y pueden recuperar una de las 2 notas. Y la nota que queda es la última, la del recuperatorio. ¿Sí? Entonces, se entiende que el recuperatorio, ya habiendo tenido la instancia antes, lo van a poder resolver, menos no se van a sacar. A ver, entonces, ¿qué le digo yo? Todos aquellos que tengan menos de 7, por ejemplo, en algoritmo, todos aquellos que tuvieron menos de 7 y vamos a tener otra instancia ahora, practiquen mucho esto, traten de llegar al 7 acá, cosa que después pueden recuperar el otro. Porque, por ejemplo, si ustedes necesitan recuperar el primer parcial de algoritmo, lo que es la parte práctica, todos la tienen aprobado. Entonces, lo más probable, ¿sí? Lo más probable, para no decirle lo que va a hacer, es que en el recuperatorio yo no le tome la parte práctica. O sea, no le tome resolución de algoritmos. Les tomen únicamente las preguntas teóricas. ¿Se entiende? Entonces, a lo mejor en el algoritmo serán 6 preguntas en vez de 4 como fue en el parcial, 6 preguntas similares a las que tuvieron en el parcial para que puedan recuperar esa parte. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno que quiere hacer. Si se quieren quedar con el 6 e ir a la instancia de final, van a la instancia de final, eso se rinde en las mesas de exámenes, creo que son 7 turnos que tienen para rendirlo, y con tribunal. Ahí no voy a estar yo solo, sino que voy a estar con 2 profes más. Se rinde una instancia oral y una instancia escrita. Para que ustedes sepan. Sí, por lo general creo que son 2 años y medio más un turno más. No sé cómo será acá en la UPC. No, son 7 turnos, Nicolás. Eso es sí, seguro. Son 7 turnos para regularidad. O sea, los que son regulares tienen 7 turnos. Los que están promocionados, o sea, 7 o más, tienen 2 turnos seguidos para venir a firmar libreta. Eso también lo tienen que tener en cuenta porque hay muchos que promocionan y no vienen a firmar libreta. Entonces, al no firmar libreta, quedan como regular. Si vos no te presentaste en los 2 primeros turnos a firmar libreta, quedas como regular.
Entonces, todos aquellos que queden promocionados, tanto en el primer turno de julio o en el segundo turno de agosto, tienen que venir a firmar libreta. Que es firmar libreta, se traen la libreta, firmar y listo. No tienen que defender nada. Los que tienen promoción indirecta tienen que venir a hacer el oral, que es con el profe solo, ahí no es con tribunal, sino que es con el profe solo. Y bueno, y el que es regular no le queda otra que presentarse en ese examen. El que se saca de 4 a 7, profe, ¿ese cómo es? Ese es regular. Regular. Ese es con el profe solo. No. No, también con la mesa. No. Claro, vamos de nuevo. Es así. Menos de 4 en cualquiera de los dos parciales o recuperatorios, o sea, 1, 2 o 3, quedan libres. Quedan libres. O sea, tienen que recursar la materia. No hay otra. ¿Puede sacar final libre acá? Bueno, salvo que quieran ir a rendir la materia con condición libre, que en ese caso tienen que solicitarlo, que se lo aprueben, y bueno, y el examen es mucho más complejo. Pero sí, por lo que es la currícula entera. Entera, y seguramente va a tener un nivel de exigencia mucho mayor que si vos vas como regular. Bien, entonces, menos de 4 quedas libre. O recursas la materia o te presentas como libre pidiendo previo, creo que tenés que solicitarlo en secretaría para poder rendir como libre. Eso es una condición. De 4 a 7, a 6, perdón, sea 4, 5, 6, en alguna de las instancias, o en el primer parcial, o en el segundo parcial, o en el recuperatorio, quedás como alumno regular. El alumno regular es la condición más común, que vos aprobaste la materia, perdón, cursaste la materia y quedaste en condición de ir a un final para aprobarla. Ese final es con tribunal, no es con el profe solo. O sea, el examen lo diseña el profe, el que le va a tomar el examen el profe, pero la nota se discute con los otros 2 profesores que están en el tribunal, que pueden intervenir o no en el examen. Generalmente no intervienen, son más de apoyo al profe para decidir qué nota poner que otra cosa. Pero bueno, no es lo mismo rendir con uno que rendir con y ahí tenemos 7 posibilidades de presentarnos. Ahí tienen 7 turnos. Son 2 años y una mesa. Sí, básicamente son esa cantidad. Sí. Si no, perdés la regularidad. Si no, quedas libre. Si vos no te presentaste, quedas libre. Y después tenés, en el caso que vos tengas 7 y 7, o a lo mejor en el primer examen tuviste un 4, en el segundo examen tuviste un 7, y en el recuperatorio levantaste el 4 y te quedó en 7, entonces tenés 2 7, el profe puede decidir, te da la promoción directa, o te puede decir, mirá, está bien, tenés 2 7, pero hay temas que faltó reforzar. Entonces, estás con promoción, pero indirecta. En ese caso, sí o sí te tenés que presentar en el turno siguiente. No podés decir, me presento en diciembre. No, tengo que rendir en el turno siguiente un oral únicamente con el profe. Que es, generalmente, mirá, estudiate matrices, que yo vi que en matrices está flojo, estudiate matrices que vas a venir a rendirme matrices únicamente. No va a ser todo un contenido, es defender únicamente el tema que estaba más flojo. Y luego, todos 7 o más en los 2 parciales o en el recuperatorio, el profesor considera que adquiriste los conocimientos, es promoción directa. Venís el primer turno de julio con la libreta, te firmás libreta y te vas con la materia aprobada y no nos vemos más. ¿Se entendió? Sí. Entonces, es importante que aquellos que han sacado ya más de 7 mantengan ese 7, porque créanme que por experiencia no es lo mismo tener que ir a rendir una materia que promocionarla. Los que promocionan el 3 de julio se olvidan de la materia, los otros no. Entonces, hagan el esfuerzo estos 15 días de meterle ganas, ¿sí? Ustedes saben que de mi parte, y dadas las condiciones que fue abordada la materia, está todo para que promocionen. Pero necesito de ustedes también. Perfecto. ¿Cuánta materia tenemos con ustedes el semestre que viene? ¿Cómo? El semestre que viene, ¿cuántas materias tenemos con ustedes? Mirá,
todavía no saben. No sé si voy a seguir con base de datos 2, no sé si voy a seguir con programación, no sé si voy a seguir, porque no lo han definido todavía, no han ni siquiera abierto las cátedras todavía. Así que... Por lo menos que no pase como pasó desde que arrancamos re tarde. Totalmente, quiero creer que no. Por lo menos para que sea más live, o sea, en el sentido que tengamos más tiempo para poderlo... No, ni hablar, Carlos, ni hablar. Acá yo le di un montón de cosas que... Para desarrollar más prácticamente, la parte teórica. Prácticamente, ni hablar la parte teórica. Teoría no vimos nada. No. Nada. O sea, porque de lleno tuvimos 3 semanas de clase. O sea, no tuvimos nada. Entonces, más que todo con esto que me cambiaron, porque antes me habían dicho que bueno, que podíamos arrancar y tomar un solo examen integrador, digamos, y con eso, pero no, con esto tuve que dividirlo, más días perdimos, sumado a los feriados, sumado a todo, se hizo complejo. Pero bueno, lo intentamos sacar de la forma que nos está saliendo, porque es como yo le dije, lo importante es que ustedes arranquen base de datos 2, sabiendo cómo crear una base de datos, sabiendo cómo crear las tablas, sabiendo qué es una consulta, sabiendo cómo hacer una consulta, y que arranquen programación 1 entendiendo los conceptos de qué es un algoritmo, qué son variables, qué es una constante, qué es una asignación, qué es una matriz, qué es un vector, o por lo menos saber que existe el concepto de vector, saber qué es un proceso, qué es una función, que eso lo van a utilizar muchísimo en programación. Pero bueno, que arranquen el segundo cuatrimestre por lo menos diciendo, conozco qué es eso. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, por hoy? Perfecto. Bueno, profe. Métanle pata que quiero ver todos 7 o más en el próximo examen. ¿Sí? Como lo vienen haciendo, que vienen bien. Vamos a tratar. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Bueno, profe, nos vemos el lunes. Escríbanme al mail lo que necesiten preguntarme, pregúntenme, que ya vieron los que me consultaron que respondo relativamente rápido. Así que escríbanme que lo que quieran, lo que necesiten, si quieren que les pase algunos ejemplos por privado, también se los paso por mail, no me molesta para nada, así que no tengan miedo en preguntarme lo que sea. Buenísimo, gracias. Incluso le digo otra cosa que ya se lo había dicho una vez, si alguien necesita armar una clase de consulta entre medio, viernes, porque no le quedó claro una cosa o quiere que hagamos algunos trabajos en conjunto, y me dice, mira, nos juntamos 4 o 5 chicos y me conecto media horita, 40 minutos y lo hacemos, no hay ningún problema. Así que estoy a disposición para que puedan resolver todas las 2 cátedras. ¿Estamos, chicos? Perfecto, profe, muchas gracias. Estamos, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el lunes, chicos, buen fin de semana. Nos vemos, gracias igualmente.